¿Sabías que hay 3 palabras ocultas en la oración de Jesús en Getsemaní que la iglesia tradicional no enseña? Y si te dijera que en Lucas 22:44, los manuscritos más antiguos revelan que Jesús sudó como gotas de sangre, pero que hay un detalle aún más impactante que los traductores modernos omitieron. Lo que vas a escuchar hoy no es un simple dato bíblico, no es teología vacía ni información superficial. Esto es una revelación prohibida, un misterio escondido a los ojos de muchos, pero reservado para aquellos que tienen hambre y sed de la verdad espiritual. Lo que sucedió en Getsemaní no fue simplemente un momento de angustia emocional, fue mucho más que eso. Fue una batalla cósmica contra fuerzas invisibles. En ese huerto, Jesús no solo peleaba con el miedo humano, peleaba con principados, potestades y fuerzas demoníacas que buscaban quebrarlo antes de llegar a la cruz. Colosenses 2:15 declara que en la cruz despojó a los principados y los exhibió públicamente. Pero antes de la cruz, esa guerra comenzó en Getsemaní. Muchos creen que la guerra fue en el Gólgota, pero la verdadera guerra espiritual comenzó antes, en la soledad del huerto. Allí, Jesús activó un código de oración que no solo le permitió vencer la angustia más profunda jamás registrada en la historia, sino que también dejó establecido un modelo para todos aquellos que alguna vez enfrentan sus propias noches oscuras, sus propias crisis, sus propios Getsemaní. Hoy te revelo que dentro de esa oración hay un secreto profético que no solo explica la lucha de Jesús, sino que también te da la llave para atravesar tu propio Getsemaní. Porque sí, todos nosotros, tarde o temprano, pasamos por momentos donde el alma clama, donde las fuerzas nos abandonan, donde la presión espiritual parece insoportable. Pero presta atención, porque si escuchas hasta el final, descubrirás 3 cosas que cambiarán por completo tu vida espiritual. Primero, la versión original de Mateo 26:39 en arameo. ¿Y por qué cambia todo lo que te enseñaron sobre la oración de Jesús? Segundo, el ritual de 3 pasos que Jesús usó para sobrevivir emocional y espiritualmente al peso de la cruz. Y tercero, la señal clara y contundente de que Dios te está invitando a tu propio Getsemaní, no para destruirte, sino para transformarte radicalmente. Permíteme comenzar desentrañando lo que realmente sucedió esa noche. Lucas 22:44 dice que Jesús estaba en agonía y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este detalle, que muchas veces se menciona como algo poético, es en realidad un diagnóstico médico conocido como hematidrosis, un fenómeno real que ocurre cuando alguien está bajo un estrés extremo. Los capilares que irrigan las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Pero aquí viene el detalle que la mayoría desconoce. Los manuscritos más antiguos no solo hablan del sudor de sangre, incluyen una expresión en griego koiné, que fue suavizada en 1900 las traducciones modernas. Esa expresión es en agonía egeneto ektenesterón, que significa entró en una agonía creciente y oraba con mayor intensidad, con mayor fervor, con mayor profundidad. Aquí está la primera palabra clave, ektenesterón. Esta palabra no es simplemente orar más fuerte. Literalmente significa extenderse más allá de los límites, estirarse al máximo. Es la oración que rompe los límites humanos, que trasciende lo natural y toca el cielo con violencia espiritual. Jesús estaba experimentando una guerra interna tan fuerte que su humanidad estaba al borde del colapso físico. Por eso, la segunda palabra oculta aparece en la oración registrada en Mateo 26:39, donde Jesús dice: Abba, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. En arameo, la palabra Abba es mucho más que un término para padre.
no es solo papá como se traduce normalmente. Es una expresión que implica pertenencia absoluta, dependencia total, confianza sin reservas. Es la palabra que un hijo decía cuando estaba herido, asustado o en peligro. Decir Abba en medio de esa agonía no fue un simple clamor, sino un grito de rendición total y de alineación con la voluntad del Padre. Aquí muchos fallan, porque oran pidiendo liberación del dolor, pero no oran desde la rendición profunda. Jesús nos enseña que la oración que vence el Getsemaní no es la que busca escapar del proceso, sino la que busca alinearse con la voluntad perfecta de Dios. Aunque duela, aunque cueste. La tercera palabra clave es telema, que significa voluntad, pero no una voluntad forzada ni impuesta. Es una voluntad deseada, elegida conscientemente. Cuando Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, no está simplemente resignándose. Está haciendo un acto consciente de decir, elijo, con todo mi ser, someterme al propósito divino, aunque mi carne esté temblando. Y aquí es donde se revela el ritual espiritual que Jesús usó y que tú puedes usar en cualquier Getsemaní de tu vida. Primero, confesó su humanidad. Dijo abiertamente, mi alma está muy triste hasta la muerte. Esta es la primera clave. No puedes vencer lo que no reconoces. Si no admites que estás en angustia, que estás débil, que no puedes más, no puedes activar el auxilio divino. Segundo, buscó la intimidad selectiva. No llevó a todos sus discípulos al lugar de la oración intensa. Solo llevó a Pedro, Jacobo y Juan, su círculo de confianza espiritual. Esto es un principio. No todos pueden acompañarte al nivel más profundo de tu oración. Hay batallas que se pelean en privado, con un círculo reducido o incluso a solas con Dios. Tercero, activó la oración de rendición progresiva. No oró solo una vez. Mateo registra que oró 3 veces, repitiendo la misma frase. Este detalle no es menor. Jesús nos enseña que hay batallas que no se ganan con una sola oración. Es necesario insistir, persistir, repetir, clamar hasta que el cielo responda y la paz sobrenatural te visite. Y es aquí donde se activa la promesa clave. Si haces esto, si entiendes estas 3 palabras ocultas y aplicas este ritual espiritual, descubrirás la señal inequívoca de que Dios te está llamando a tu propio Getsemaní. Esa señal es el peso espiritual que sientes cuando sabes que algo grande está por suceder. Es esa incomodidad en el alma que no te permite seguir como antes. Es esa sensación de que estás a punto de romper con un ciclo antiguo y entrar en un nivel superior de propósito, de santidad y de autoridad espiritual. Por eso te digo con toda seriedad. Comenta, Abba Padre, si estás listo para conocer los secretos del huerto. Cada comentario es más que una simple palabra escrita. Es una llave que abre misterios celestiales. Es un acto profético que le dice al cielo, estoy listo para ser transformado, aunque eso implique pasar por mi Getsemaní. Y te hago una pregunta directa. ¿Estás suscrito? Porque si no has pulsado el botón rojo, te pregunto con amor y autoridad espiritual, ¿cómo esperas recibir enseñanzas que están reservadas para los discípulos? Suscribirte no es un trámite. Es como entrar al círculo íntimo de Jesús con Pedro, Santiago y Juan. Es tomar la decisión de no ser parte de la multitud, sino del grupo reducido que recibe las revelaciones más profundas. Escúchame bien. Los no suscritos pierden la unción de revelación que se libera en el minuto 15 de este video. Y no te lo digo como una amenaza, te lo digo como una realidad espiritual. Porque la fe también se activa con tus decisiones. Y decidir ser parte de esta comunidad de búsqueda, de revelación y de transformación es parte de tu alineación con el propósito de Dios.
Hoy el Espíritu te está invitando. No es un simple video, no es un simple mensaje. Este es tu Getsemaní. Aquí se decide si te quedas dormido como los discípulos o si te levantas a orar con fervor, con ectenesterón, con ese nivel de oración que rompe los límites. Hazlo ahora. Comenta Abba Padre. Suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que viene no es información, es transformación sobrenatural. ¿Sabías que detrás de la oración de Jesús en Marcos 14:36 existe un secreto tan poderoso que puede transformar por completo tu forma de orar? Y si te dijera que la palabra Abba, tan conocida y repetida, no significa solamente Padre, como nos lo han enseñado, sino que encierra una dimensión espiritual mucho más profunda, más vulnerable y más íntima. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es una enseñanza común. Es una llave de acceso al corazón mismo de Dios. Es un portal abierto hacia el nivel más alto de intimidad con el Padre. Cuando Jesús está en Getsemaní, enfrentando la noche más oscura de su existencia humana, no ora con la voz de un rabino, no ora como un maestro, ni como un líder, ni siquiera como el Mesías. Ora como un hijo en estado absoluto de vulnerabilidad, en total exposición, quebrantado, con el alma desgarrada y con el corazón completamente abierto. Marcos 14:36 registra estas palabras: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo que la mayoría de las personas no sabe es que en el arameo original, la palabra Abba no es simplemente una forma formal de dirigirse a Dios como Padre. Es el grito visceral, emocional y urgente que un niño pequeño hace cuando corre hacia su papá en medio del miedo, del dolor o del peligro. Es la palabra que un niño dice cuando cae y se lastima, cuando se pierde, cuando siente que algo terrible le puede pasar. Es el grito de máxima vulnerabilidad. Jesús en ese momento no utiliza títulos teológicos. No dice Señor de los ejércitos, no dice Altísimo, no dice Elohim, no dice El Shaddai, solo dice Abba. Es el clamor de un hijo que se despoja de toda estructura religiosa, de toda apariencia, de todo peso ministerial, de toda responsabilidad pública. Es el momento en el que el Hijo de Dios ora solo como hijo. Y aquí hay una revelación que cambiará tu forma de relacionarte con Dios. Muchos oran desde la mentalidad de siervos. Otros oran desde la mentalidad de guerreros. Algunos oran desde la mentalidad de discípulos. Pero pocos saben orar desde la identidad de hijos. Porque ser hijo delante de Dios implica aceptar tu total dependencia, tu total fragilidad, tu necesidad absoluta. Es venir sin máscaras. Es presentarte tal como eres, con tus miedos, con tus fracasos, con tus batallas internas, con tus dudas, con tus heridas. La religión nos ha enseñado a orar desde la perfección, desde la apariencia, desde la fuerza. Pero Getsemaní nos enseña a orar desde la rendición, desde la vulnerabilidad, desde la verdad del corazón. Jesús estaba diciendo en esencia: papá, no puedo con esto, papá, estoy al límite, papá, si es posible, líbrame. Pero más que eso, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y aquí aparece la oración modelo. La oración que activa el nivel más alto de acceso espiritual. Abba, estoy desnudo ante ti como Jesús. No tengo nada que esconderte. No tengo fuerzas. No tengo estrategias. No tengo argumentos. Solo tú puedes cambiar mi destino. Solo tú puedes sostenerme. Solo tú puedes darme la fuerza que mi carne ya no tiene. Esto no es una oración para repetir mecánicamente, es una postura del alma. Es un lenguaje espiritual que rompe con la oración fría, religiosa y superficial. Porque cuando oras como hijo, el cielo se abre.
Cuando oras como hijo, las barreras espirituales se caen. Cuando oras como hijo, el enemigo retrocede, porque tu oración ya no depende de tus méritos, sino de tu relación de paternidad con Dios. Pero aquí viene un detalle que ha sido ignorado, suavizado e incluso censurado en muchas traducciones modernas. En Lucas 22:44 se dice que estando en agonía, Jesús oraba más intensamente y su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lo que muchos no saben es que algunos manuscritos antiguos incluyen un detalle que las traducciones modernas omitieron por considerarlo incómodo o demasiado impactante. Ese detalle es que en ese estado de agonía, Jesús cayó rostro en tierra, varias veces gimiendo, llorando, clamando de forma que su cuerpo entero temblaba. La palabra griega empleada para agonía es agonia, que no significa simplemente angustia emocional. Es un término técnico usado para describir la lucha de los gladiadores antes de entrar en combate. Es la tensión previa a una batalla de vida o muerte. Jesús estaba en un combate espiritual donde el enemigo intentaba quebrarlo emocionalmente antes de la cruz. Y aquí es donde la oración Abba se vuelve una estrategia espiritual. No es solo un clamor emocional, es un arma contra la opresión espiritual. Es el grito que rompe cadenas internas. Es la llave que desactiva el sabotaje mental, el miedo paralizante, la ansiedad devastadora. Piénsalo por un momento. Si el Hijo de Dios necesitó orar así, ¿cuánto más tú y yo necesitamos entrar en este nivel de oración? ¿Cuántas veces oramos desde la queja, desde la manipulación, desde la desesperación, pero no desde la posición de hijos? Por eso muchas oraciones no tienen respuesta, porque no están alineadas con la identidad de paternidad que Dios espera. Y permíteme ser aún más claro, si tú oras desde la identidad de huérfano, tus oraciones estarán llenas de miedo, de inseguridad, de ansiedad. Pero cuando oras desde la identidad de hijo, el temor se disipa, porque un hijo sabe que no necesita convencer a su padre de amarlo. Un hijo sabe que tiene acceso, que tiene derecho, que tiene herencia. Por eso hoy te digo lo siguiente: es tiempo de abandonar la oración huérfana. Es tiempo de dejar de orar como mendigos espirituales. Es tiempo de activar la oración Abba, porque cuando tú dices Abba, no solo estás diciendo Padre, estás activando un protocolo celestial. Estás diciendo: me rindo, dependo de ti, confío en ti. Y aunque mi carne tiemble, aunque mi alma esté angustiada, aunque no entienda lo que está pasando, aunque la copa que tengo que beber sea amarga, yo confío en que tu voluntad es perfecta. Y aquí hay una promesa espiritual que debes abrazar hoy. Cada vez que tú oras diciendo Abba, el cielo responde, porque esa palabra no es un simple sonido, es un código de acceso. Es el idioma de los verdaderos hijos de Dios. Romanos 8:15 lo confirma cuando dice: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que te hago una pregunta directa: ¿estás listo para activar este nivel de oración? ¿Estás listo para abandonar la religiosidad, la apariencia y entrar en la profundidad de la oración que transforma destinos? Si tu respuesta es sí, quiero que declares con tu boca ahora mismo: Abba, estoy desnudo ante ti como Jesús. No tengo nada que esconder, solo tú puedes cambiar mi destino. Y presta atención, porque lo que te voy a decir no es casualidad. Muchos han leído Getsemaní, pero pocos han entendido que allí no solo se decidió la cruz, sino también se activó el modelo de oración que rompe cualquier ciclo de ansiedad, de derrota y de opresión espiritual. Hoy es tu Getsemaní. Hoy es el día donde tú también dices: Abba, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aunque la copa sea amarga, aunque el proceso duela, aunque la presión sea intensa,
Yo elijo confiar en ti. Yo elijo rendirme. Yo elijo ser hijo antes que cualquier otra cosa. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan intensa debe ser una agonía para que una persona sude sangre? Lo que sucedió en el huerto de Getsemaní no es simplemente una escena emocional o simbólica. Es un evento médico, espiritual y profético. Una realidad que cuando la entiendes, no vuelves a mirar tu fe de la misma manera. Lucas 22:44 lo describe así: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este no es un versículo poético ni exagerado. Es una descripción literal de un fenómeno médico real conocido como hematidrosis. ¿Qué es exactamente? Es la exudación de sangre a través de los poros. Sucede cuando una persona experimenta un nivel de estrés extremo que provoca la ruptura de los capilares sanguíneos que rodean las glándulas sudoríparas, mezclando la sangre con el sudor. La ciencia médica moderna confirma que la hematidrosis es extremadamente rara y ocurre solo bajo condiciones extremas de sufrimiento mental, presión psicológica o terror absoluto. Hay registros médicos de soldados que la han experimentado antes de entrar en combate, de prisioneros antes de ser ejecutados o de personas atrapadas en circunstancias de amenaza directa a su vida. Pero aquí viene lo impactante. Lo que los médicos también han descubierto es que este fenómeno no ocurre solamente por miedo físico. No es el tipo de estrés que se experimenta solo por temor a un daño corporal. La hematidrosis surge principalmente cuando hay una lucha interna desgarradora. Un conflicto emocional donde la mente y el alma se enfrentan a una decisión que parece imposible. Es el choque entre lo que deseas evitar y lo que sabes que debes enfrentar. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, experimentó hematidrosis? ¿Era miedo a la cruz? No. Y aquí es donde muchos se han quedado, con una explicación superficial que no refleja la dimensión espiritual de lo que ocurrió en Getsemaní. Jesús no sudó sangre por miedo al dolor físico. No fue simplemente el temor al látigo, a la corona de espinas o a los clavos. No. Lo que sucedió fue mucho más profundo, más pesado, más oscuro. En ese momento, en el silencio del huerto, Jesús miró en el espíritu el peso completo de la humanidad caída. Vio cada pecado, cada maldad, cada traición, cada abuso, cada asesinato, cada mentira, cada acto de corrupción, cada lágrima derramada por el dolor humano. Isaías 53:5 lo había profetizado con claridad siglos antes. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En ese instante, en Getsemaní, ese peso profético no era ya una promesa lejana, sino una realidad presente y opresiva. La copa que Jesús pidió que pasara él no era una copa física, era la copa del juicio, del pecado, de la separación espiritual. Por primera vez en la eternidad, el Hijo se enfrentaba a la posibilidad de ser separado del Padre, no por culpa propia, sino por cargar la culpa de toda la humanidad. Jesús no dudó de su amor al Padre, dudó del peso insoportable que representaba llevar sobre sus hombros la oscuridad de todos nosotros. No era miedo humano, era el terror espiritual de convertirse en el portador del pecado del mundo. Y aquí está la verdad que nunca te dijeron de manera clara. Cuando Jesús estaba allí, con su rostro sobre la tierra, sudando sangre, no estaba luchando contra el diablo, no estaba luchando contra los soldados romanos, no estaba luchando contra Judas, estaba luchando contra sí mismo, contra su naturaleza humana que deseaba evitar ese dolor, contra la tentación de elegir su propia voluntad
en lugar de la del Padre. Por eso su oración no fue una oración de guerra contra demonios. Fue una oración de rendición. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la oración que parte el alma. Esa es la oración que define destinos. Esa es la oración que convierte a un hombre o mujer en un verdadero discípulo del reino. Y aquí viene la aplicación más poderosa para tu vida. Tú también tienes tu propio Getsemaní. Lo enfrentas cada vez que la vida te pone en situaciones donde lo que tú quieres no es lo que Dios quiere. Cada vez que tienes que elegir entre tu comodidad y tu llamado, entre tu orgullo y tu restauración, entre tu venganza y tu perdón, entre tu deseo de controlar y la fe en que Dios tome el control. Getsemaní no es solo un lugar histórico, es un estado espiritual. Es el cruce de caminos donde tu carne quiere una cosa y el Espíritu de Dios te pide otra. Es ese momento donde te das cuenta de que seguir a Dios no es solo cantar, orar y pedir bendiciones. Es morir a tu propia voluntad, es decir, con lágrimas, con temblores, con sudor y a veces con sudor de sangre en el alma. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero aquí hay otro detalle escondido en la escena que muchos no ven. ¿Dónde estaban los 3 discípulos más cercanos de Jesús? Pedro, Santiago y Juan estaban dormidos. 3 veces Jesús fue a buscarlos y 3 veces los encontró dormidos. Esto no fue un simple descuido, fue un mensaje profético. Tus mayores peligros espirituales se revelan cuando las personas que deberían estar velando contigo espiritualmente están dormidas. Es un retrato de cómo muchos hoy están rodeados de amigos, familiares, incluso líderes que no están despiertos en el espíritu. Gente que no percibe el peso de la batalla que tú estás enfrentando. Gente que duerme mientras tú agonizas. Gente que no comprende la dimensión de tu proceso. Por eso Jesús terminó su oración solo. Porque hay procesos donde Dios permite que nadie te acompañe. Para que entiendas que en ciertos niveles espirituales, solo tú y Dios pueden caminar. Nadie puede orar por ti en tu Getsemaní. Nadie puede tomar tu copa. Nadie puede decidir en tu lugar si eliges tu voluntad o la del Padre. Pero aquí está la solución bíblica, la clave que abre el portal de la rendición y la transformación. Lo que Jesús hizo debe convertirse en tu modelo de vida. Padre, como Jesús, elijo decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la llave maestra. Esa es la oración que rompe la ansiedad, que aplasta el miedo, que destruye la tentación de huir del propósito. Y te digo algo más. Cada vez que tú oras así, el cielo se alinea, los ángeles se activan, las puertas se abren, pero no siempre de la forma que tú quieres, sino de la forma que tú necesitas. Porque lo que Dios busca no es que tú vivas una vida cómoda, sino que vivas una vida con propósito eterno. Hoy, tú también puedes tomar una decisión. Puedes salir de este Getsemaní espiritual con una declaración que transformará tu destino. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la oración más poderosa que existe. No es la oración que cambia las circunstancias, es la oración que te cambia a ti. ¿Sabías que el episodio donde Pedro, Santiago y Juan se durmieron en Getsemaní no es simplemente un relato de cansancio físico? Lo que parece un simple descuido en la superficie, en realidad encierra un mapa espiritual, un espejo profético de las 3 etapas más peligrosas que enfrentamos como creyentes cuando estamos en medio de procesos espirituales, pruebas o batallas internas. Marcos 14, 37, 41 describe una escena que muchos han leído, pero pocos han descifrado. Jesús está en el huerto de Getsemaní, enfrentando la noche más oscura de su vida terrenal. Sabe que se avecina la traición, el juicio injusto y la cruz.
Pero antes de enfrentar eso en el plano físico, Jesús libra una guerra en el plano espiritual. Es el momento donde se decide todo. El lugar donde la voluntad del Padre debe prevalecer sobre la naturaleza humana. Y aquí es donde entra la actitud de sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Jesús los lleva consigo, les dice que oren con Él, que velen, que estén atentos. Sin embargo, 3 veces los encuentra dormidos, y cada sueño tiene un significado espiritual profundo. No es casualidad que sean 3 veces. Dios nunca hace nada al azar. 3 es el número de la plenitud, de la confirmación en la Biblia. Cada vez que Jesús vuelve y los ve dormidos, está revelando una condición espiritual que no solo los afectaba a ellos, sino que también puede atraparnos a nosotros hoy. Sueño número 1. Negligencia espiritual. La primera vez que Jesús regresa y los encuentra dormidos es la representación de lo que ocurre cuando el creyente cae en el descuido espiritual. No es que haya maldad consciente, no es que la persona se haya rebelado contra Dios abiertamente, simplemente baja la guardia, deja de orar, deja de velar, se confía. Permite que el cansancio, las distracciones y las ocupaciones le roben el tiempo de intimidad con Dios. Este es el sueño del cristiano que ama a Dios, pero se distrae, que quiere servir, pero posterga, que sabe que debe orar, que debe leer la palabra, que debe buscar, pero siempre lo deja para después. Y lo que parece algo inofensivo es, en realidad, la antesala de una caída espiritual. Pedro estaba en ese sueño, el mismo Pedro que unas horas antes había dicho, aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Sin embargo, ahora estaba rindiéndose al cansancio. Aquí está la primera lección. Nadie es tan fuerte como para sostenerse solo por emoción. La negligencia espiritual es el primer paso hacia la derrota. Sueño número 2. Autoconfianza. Jesús vuelve una segunda vez y los encuentra nuevamente dormidos. Esta vez el sueño es más profundo. Ya no es solo negligencia, ahora es una expresión de la autosuficiencia espiritual. Es el creyente que piensa que puede enfrentar la vida, la tentación, el enemigo y los problemas sin depender completamente de Dios. La autoconfianza espiritual es peligrosa porque se disfraza de fortaleza. Es cuando dices, estoy bien, yo puedo manejarlo, yo sé lo que hago. Pero mientras tu boca declara fuerza, tu espíritu se está debilitando silenciosamente. Es cuando crees que no necesitas tanto orar, que tus habilidades, tu experiencia, tus años en la fe, tus dones o tu conocimiento bíblico te protegerán. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Después de haberse dormido la segunda vez, lo siguiente que hizo fue tomar una espada y actuar en la carne. Cortó la oreja de Malco pensando que con fuerza humana defendería a Jesús. Es el retrato del creyente que reacciona en la carne cuando su vida espiritual está dormida, que pelea con gritos, con discusiones, con ansiedad, con argumentos, pero no con oración, ni con fe, ni con la palabra. Sueño número 3. Fatalismo. Jesús regresa por tercera vez y los vuelve a encontrar dormidos. Este tercer sueño es el más peligroso, porque ya no es solo negligencia, ni solo autoconfianza. Ahora es resignación. Es el momento en que la persona dice interiormente, nada cambiará, ya no hay nada que hacer. Es el estado donde te entregas a la derrota antes de que la batalla haya terminado. Muchos creyentes caen aquí. Han orado antes, han intentado, han luchado, pero cuando no ven resultados rápidos, se rinden internamente. Siguen asistiendo a la iglesia, siguen escuchando predicaciones, siguen aparentando normalidad, pero por dentro su espíritu ha dicho, no vale la pena seguir luchando. Ya no espero un milagro,
Ya no espero un cambio, simplemente estoy sobreviviendo. Y aquí es donde Getsemaní se vuelve más real que nunca para ti. Porque Jesús, en su amor y misericordia, les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. No les dijo: velad para cambiar lo que viene. Les dijo: velad para que no caigáis cuando lo que viene los golpee. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre te cambia a ti. El que ora tal vez no evita la cruz, pero atraviesa la cruz con victoria. El que duerme entra en la prueba debilitado y su caída es casi inevitable. Ahora déjame hacerte una pregunta profunda. ¿En qué sueño estás atrapado? ¿En la negligencia, donde sabes que deberías buscar más a Dios, pero siempre lo dejas para después? ¿En la autoconfianza, donde tu boca dice que todo está bien, pero tu espíritu está seco? ¿O en el fatalismo, donde ya has dejado de esperar que algo cambie en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud o en tu ministerio? La buena noticia es que el Getsemaní no solo es el lugar donde los discípulos fallaron, es también el lugar donde un ángel descendió del cielo para fortalecer a Jesús. Y aquí está un detalle que muy pocos mencionan, pero que es absolutamente transformador. Lucas 22:43 lo revela. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Porque los evangelios registran que un ángel descendió en Getsemaní. Porque cuando los hombres te fallan, cuando tus amigos espirituales duermen, cuando nadie entiende la dimensión de tu batalla, el cielo nunca se queda en silencio. Dios envía refuerzos celestiales para los que no huyen del Getsemaní, para los que, aunque con lágrimas y temblores, eligen permanecer en la presencia, decir: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está la clave que puede transformar tu vida hoy. Tu oración no necesita ser perfecta, no necesita ser elocuente, lo que necesita es ser honesta. Lo que Dios busca en Getsemaní no es que le traiga soluciones, ni fórmulas, ni palabras correctas. Lo que Dios busca es un corazón rendido que diga: estoy cansado, tengo miedo, no sé cómo enfrentar esto, pero aquí estoy. No me iré, no me esconderé, no dormiré más. Me quedo en tu presencia hasta que mi voluntad sea doblegada por la tuya. Getsemaní no es el final, es el umbral hacia la resurrección. Pero nadie resucita si no pasa primero por su propio Getsemaní. Nadie conquista su propósito sin enfrentar la lucha interna más feroz, rendir la voluntad. Hoy Dios te hace una invitación clara. Despierta antes de tu prueba final. No te conformes con ser un discípulo dormido. No permitas que la negligencia, la autoconfianza o el fatalismo te roben el propósito que Dios diseñó para ti. Recuerda que aunque tus amigos espirituales te fallen, aunque nadie entienda tu dolor, el cielo nunca se duerme. Hay un ángel en camino, preparado para fortalecerte si decides quedarte en la presencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en medio del momento más oscuro de Jesús en la tierra, cuando estaba orando con tal intensidad que su sudor se volvió como gotas de sangre, no descendió un ángel para rescatarlo, sino simplemente para fortalecerlo? Este es uno de los misterios más ignorados, subestimados o simplemente mal enseñados dentro de la iglesia. Lo que ocurrió en Lucas 22:43 no es solo un bonito detalle narrativo, es un código espiritual que revela cómo opera el cielo en los momentos de máxima presión en la vida de los hijos de Dios. El texto dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí es donde comienza la primera capa de revelación. La palabra que se traduce como fortalecer en el griego original es enischio, que no significa simplemente consolar, acariciar o dar palabras de aliento. Es un término militar, una palabra
de guerra, que significa literalmente infundir poder, robustecer, hacer fuerte, impartir capacidad sobrenatural para resistir. En otras palabras, el ángel no descendió para decirle a Jesús: tranquilo, todo va a estar bien. No vino a secar sus lágrimas con ternura, no vino a ofrecerle una escapatoria, no vino a sacarlo de la prueba, vino a fortalecerlo para que permaneciera firme en la voluntad del Padre hasta el final. Este detalle es absolutamente crucial para entender cómo funciona el reino de Dios en medio de las crisis. Aquí está la clave que muy pocos predicadores se atreven a enseñar. El reino no está diseñado para rescatarte de todos tus Getsemaní. Está diseñado para fortalecerte en medio de ellos. Porque no todo lo que te duele viene para destruirte. Algunas batallas no son para evitarlas, sino para atravesarlas con una fortaleza que no es humana, sino celestial. ¿Dios puede cambiar circunstancias? Claro que sí. Dios puede hacer milagros inmediatos, abrir puertas, sanar, restaurar. Pero cuando el cielo decide no cambiar la circunstancia, es porque está a punto de cambiarte a ti. El ángel que desciende en Lucas 22:43 no altera el escenario, no cancela la cruz, no frena la traición, no detiene la tortura, no modifica el calendario profético, pero sí imparte algo que lo cambia todo: la fuerza interna para soportar, resistir y conquistar desde adentro hacia afuera. Muchos cristianos no entienden este principio y por eso se frustran. Oran esperando que Dios les quite el problema. Pero lo que el cielo envía no siempre es un escape, sino una impartición de poder para atravesar el proceso. Y cuando entiendes esto, tu mentalidad cambia por completo. Dejas de orar como víctima y empiezas a orar como guerrero. Dejas de decir: Señor, sácame de aquí, y comienzas a declarar: Señor, fortaléceme para permanecer. Enséñame lo que este Getsemaní tiene que producir en mí. Observa que el texto no dice que el ángel fortaleció a los discípulos. Ellos estaban dormidos. El fortalecimiento angelical no es para los que duermen espiritualmente, es para los que oran, es para los que eligen quedarse en la presencia, aun cuando todo en su carne les dice que sería más fácil huir, rendirse, dormir o escapar. Aquí hay otra clave profética que la mayoría nunca ha notado. El ángel desciende cuando Jesús pronuncia una frase clave: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento exacto el cielo responde. El fortalecimiento viene cuando tu voluntad se rinde. Mientras luchas por controlar, mientras negocias con Dios, mientras te resistes a soltar tu propia agenda, el ángel no se mueve. Pero cuando dices: sinceramente, Señor, acepto tu diseño, tu plan, tu voluntad, aunque me duela, aunque no lo entienda, aunque me cueste, entonces se activa el respaldo del cielo. ¿Sabes qué es aún más impactante? Que el contexto donde esto ocurre, el huerto de Getsemaní, no es cualquier lugar. Getsemaní significa literalmente prensa de aceite. Es el lugar donde las aceitunas son trituradas hasta que sueltan el aceite más puro. El olivo no libera su aceite mientras esté entero. Solo cuando es molido, aplastado, presionado hasta el extremo, entonces lo que está dentro sale. Aquí está el misterio oculto que muchos ignoran. Getsemaní es un código profético de lo que sucede con tu vida espiritual. Dios permite ciertas presiones, ciertos procesos, ciertas noches oscuras, no para destruirte, sino para extraer de ti la unción que cargabas, pero que no podía salir en tiempos de comodidad. Lo que no te saca te transforma, lo que no te rompe te eleva, lo que no te mata te hace invencible en el espíritu. Por eso es que muchos oran diciendo: Señor, úngeme, Señor, quiero más de tu presencia, Señor, úsame. Y luego, cuando
entran en un proceso de Getsemaní. No entienden que es precisamente la respuesta a esa oración, porque no hay aceite sin prensa, no hay unción sin trituración, no hay gloria sin cruz. Y aquí está otro código profético que cambia todo. El ángel que descendió en Getsemaní es parte de un patrón bíblico. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios enviaba un ángel a alguien, era para fortalecerlo, para cumplir una misión. Nunca fue para rescatarlo antes de tiempo. A Elías, el ángel le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. No lo sacó del desierto, pero lo fortaleció para atravesarlo. A Daniel, el ángel le dijo: hombre muy amado, esfuérzate y aliéntate. No lo sacó del cautiverio, pero le impartió fuerzas para mantenerse firme. Lo mismo ocurre contigo hoy. Dios está enviando ángeles de fortalecimiento, no de rescate. Si has estado preguntándote por qué no sales del proceso, por qué no se ha resuelto todavía, por qué parece que Dios no te responde quitando el problema, tal vez la respuesta es esta: no es tiempo de salir, es tiempo de ser fortalecido. Porque lo que viene después de Getsemaní es resurrección, es gloria, es cumplimiento. Pero nadie llega a la resurrección si antes no atraviesa su Getsemaní con dignidad espiritual, con la fortaleza que solo el cielo puede impartir. Y quiero que grabes esto en tu espíritu. El Getsemaní no es el final, es la antesala de tu mayor victoria. Y el hecho de que un ángel haya descendido no es señal de que Dios te abandonó. Es señal de que el cielo está activamente comprometido con tu proceso. No para sacarte, sino para llenarte de poder sobrenatural, de fuerza interna, de capacidad espiritual que te permita resistir lo que viene y conquistar lo que está delante. No sé qué tipo de Getsemaní estás atravesando hoy. Tal vez es un diagnóstico médico, tal vez es una crisis en tu matrimonio, tal vez es una batalla financiera, una traición, un ataque emocional, una guerra interna con tu propia mente. Sea lo que sea, te traigo la palabra profética más clara y contundente que el Espíritu Santo me permite decirte hoy. El cielo ya ha liberado un ángel para fortalecerte. Tú no estás solo, no te vas a rendir, no te vas a quebrar, no vas a colapsar. Vas a cruzar esta temporada y del otro lado te espera la gloria que fue preparada desde antes de la fundación del mundo. Pero la clave está en rendir tu voluntad. Deja de pedir que te saquen, empieza a pedir que te fortalezcan. Ora como Jesús: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y prepárate, porque cuando haces esa oración, las tinieblas tiemblan, el infierno se estremece y el cielo activa recursos que no sabías que estaban disponibles. ¿Sabías que el nombre Getsemaní no es solo un lugar geográfico, sino un código profético que revela uno de los misterios más profundos del reino de Dios? Getsemaní significa literalmente prensa de aceite, y este no es un detalle menor. Este nombre encierra el significado oculto del proceso que Jesús experimentó allí y por extensión del proceso que tú y yo también enfrentamos en ciertas etapas de nuestra vida espiritual. Cuando comprendemos lo que realmente significa Getsemaní, entendemos por qué Jesús tuvo que pasar por ese lugar antes de ir a la cruz. No fue un accidente, no fue una coincidencia, no fue simplemente un sitio de oración escogido al azar. Fue el escenario divinamente seleccionado donde el Hijo de Dios sería triturado en el alma, prensado en su interior, llevado al límite absoluto de su humanidad, para que de él saliera lo que el cielo necesitaba derramar sobre la humanidad: el aceite de la redención. Déjame explicarte esto de manera clara. Cuando los antiguos prensaban las aceitunas, el proceso consistía en aplicarles una presión intensa. No bastaba con un simple golpe o una ligera presión. Había que colocar las aceitunas bajo una piedra pesada que lentamente las aplastaba hasta romper su estructura interna.
Solo entonces, bajo esa presión insoportable, comenzaba a fluir el aceite más puro. Ahora escucha bien. Esto es exactamente lo que ocurrió en Getsemaní con Jesús. Isaías 53:5 lo declara con una crudeza profética. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esa palabra molido no es metafórica, es literal en lo espiritual. Getsemaní fue la prensa divina. Allí no hubo látigos, no hubo clavos, no hubo corona de espinas. Eso vendría después. Pero en el huerto, el dolor fue interno, invisible, pero absolutamente real. Fue el momento donde Jesús fue triturado en su alma, donde su voluntad humana fue llevada al borde de la ruptura. Y aquí está la revelación más poderosa que debes entender hoy. De ese prensado espiritual salieron 3 tipos de aceite que hasta hoy son la clave de tu vida espiritual. Cada gota de sufrimiento en Getsemaní se transformó en un aceite que el cielo ahora pone a disposición de quienes se alinean con el sacrificio de Cristo. Primero, aceite para lámparas. El aceite que mantiene tu vida espiritual encendida. El aceite que te permite ver en medio de la oscuridad. ¿Recuerdas la parábola de las 10 vírgenes? 5 eran prudentes y 5 insensatas. La diferencia no era su fe, no era su deseo, no era su esperanza. La diferencia era que unas tenían aceite y otras no. El aceite representa la comunión, la intimidad, la presencia del Espíritu Santo, la vida encendida que no depende de emociones, sino de conexión constante con Dios. Y ese aceite empezó a fluir desde Getsemaní. Segundo, ungüento medicinal. El aceite que sana las heridas del alma, del cuerpo y del espíritu. En los tiempos bíblicos, el aceite de oliva era la base de la mayoría de los remedios medicinales. Servía para limpiar, desinfectar, suavizar, regenerar. Cuando Jesús fue prensado en Getsemaní, su dolor se convirtió en medicina para ti. Por sus heridas fuimos nosotros curados. Eso no es solo poético, es literal en el ámbito espiritual. Cada vez que te acercas a su presencia con tus heridas, con tus traumas, con tus dolores emocionales, hay un aceite que empieza a ser derramado sobre ti, sanando, restaurando, cicatrizando lo que parecía imposible. Tercero, combustible para el fuego. En la antigüedad, el aceite también se usaba como combustible para lámparas y antorchas, pero además para mantener encendido el fuego en los altares. Sin aceite no hay fuego. Sin fuego no hay adoración verdadera. El fuego espiritual que hoy podemos experimentar en oración, en alabanza, en entrega total a Dios, es alimentado por el aceite que empezó a fluir en Getsemaní. Ese fuego es pasión por Dios, es celo santo, es hambre de su presencia, es determinación para vivir apartado del pecado. Es el ardor interno que no se apaga aun cuando las circunstancias externas son adversas. Ahora presta atención a esto. Hay una mentira muy peligrosa que ha circulado durante siglos sobre la copa que Jesús menciona en Getsemaní. Muchos han enseñado que esa copa era el miedo a la cruz, al sufrimiento físico, a los clavos, al látigo, a la corona de espinas. Pero eso es una interpretación superficial y equivocada. Jesús no temía la cruz. Él sabía desde antes de encarnarse que ese era su destino. La copa que él pedía pasar, si era posible, no era la cruz, sino la separación momentánea del Padre, al cargar con todo el pecado de la humanidad. Por eso, cuando dice Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no está diciendo, no quiero sufrir físicamente. Está diciendo, no quiero experimentar la separación espiritual de ti, pero si es necesario, acepto. Aquí está la razón por la que Getsemaní es más profundo de lo que nos han enseñado. No fue un problema de miedo humano al dolor físico. Fue una lucha espiritual de altísimo nivel
donde Jesús, en su naturaleza humana, tuvo que rendir completamente su voluntad para aceptar el peso de algo que nunca había experimentado: el pecado, la culpa, la maldición y la desconexión espiritual, aunque fuera momentánea, del Padre. Este detalle cambia completamente tu percepción de lo que significa tu propio Getsemaní. Tus procesos de presión, de quebranto, de dolor, no son porque Dios quiera destruirte. Son porque hay un aceite dentro de ti que solo puede salir cuando tu voluntad es quebrada, cuando tu ego es prensado, cuando tu orgullo es aplastado, cuando tus planes personales se rinden ante los diseños del cielo. Y por eso hay una oración que debe salir de tu boca en este tiempo si quieres acceder al nivel de gloria que Dios ha preparado para ti. No es una oración de escapatoria. No es una oración de queja, no es una oración de Señor, quítame esto. Es una oración que dice: moléeme, Señor, prénsame, Señor. Haz conmigo lo que hiciste con Jesús en Getsemaní, que todo lo que hay dentro de mí que no te pertenece sea triturado, que mi carne sea aplastada hasta que brote el aceite puro de tu presencia, que de mí salga luz para quienes están en tinieblas, que de mí brote sanidad para los quebrantados, que de mí se libere fuego que encienda a otros. Este es el nivel de madurez espiritual al que pocos quieren entrar, pero es el nivel donde ocurren las mayores transformaciones, los mayores avances y los mayores milagros. Porque del otro lado de Getsemaní no hay muerte, hay resurrección. No hay derrota, hay victoria, no hay pérdida, hay recompensa eterna. Y si has entendido este mensaje, si el Espíritu Santo te está confirmando que este es tu tiempo de entrar al Getsemaní de tu vida, entonces quiero que lo declares ahora mismo. Dilo en voz alta donde estás: Señor, acepto la prensa, acepto el proceso, acepto ser triturado, porque sé que de este quebranto saldrá un aceite que ilumina, que sana y que enciende el fuego de tu gloria en mi vida y en mi generación. ¿Sabías que por siglos hemos entendido de manera superficial lo que realmente significaba la copa que Jesús pidió que pasara de él en Getsemaní? Muchos enseñan que esa copa era simplemente la cruz, el dolor físico, el sufrimiento humano. Pero cuando escudriñamos las raíces hebreas y las tradiciones del judaísmo del primer siglo, descubrimos que la copa no era un simple símbolo de sufrimiento físico. La copa representaba algo mucho más oscuro, más pesado y más profundo. Y lo que Jesús enfrentó allí no fue solo el temor a los clavos o al látigo, fue el peso invisible de maldiciones, juicios y consecuencias espirituales que hasta hoy impactan la vida de millones. Permíteme abrirte los ojos a una revelación que puede cambiar radicalmente tu vida espiritual. En la cultura hebrea, beber una copa no era simplemente una metáfora genérica de pasar por un mal momento. Era un término legal, espiritual y profético que tenía connotaciones muy específicas. Cuando alguien rompía un pacto con Dios, cuando una nación entera se apartaba de los caminos del Altísimo, Dios hablaba de hacerles beber la copa de su ira, la copa del juicio, la copa de las maldiciones acumuladas por generaciones. Mira lo que dice Jeremías 25:15. Así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones, en las cuales yo te envío. No era una copa simbólica de sufrimiento humano, era la copa de las maldiciones por pactos rotos. Cada vez que un pueblo se rebelaba, cada vez que generaciones enteras transgredían la ley, esa copa se llenaba espiritualmente, acumulando juicios, maldiciones, dolores, enfermedades, ruina, opresión y muerte espiritual. Y en Ezequiel 23:33, Dios vuelve a utilizar la misma expresión con una crudeza impactante.
Serás llena de embriaguez y de dolor, copa de desolación y de asombro. Esa era la copa de juicio generacional, la copa que cargaba los pecados no solo de individuos, sino de linajes completos. Ahora presta mucha atención. Cuando Jesús se postra en Getsemaní y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Él no está hablando simplemente del dolor físico que le esperaba en la cruz. Él estaba viendo delante de él la acumulación total de todas las maldiciones, pecados, rebeliones y pactos rotos de la humanidad entera. Y en ese momento, en ese huerto, antes de que hubiera látigos, clavos o corona de espinas, ya estaba comenzando la redención. Porque Jesús no cargó tus maldiciones en la cruz, comenzó a cargarlas en Getsemaní. Aquí está la revelación que la religión institucional jamás te explicó. Jesús comenzó a cargar las maldiciones familiares, los pecados generacionales, las herencias espirituales corruptas, desde el momento en que aceptó beber la copa en el huerto. Y esa copa estaba llena de maldiciones de generaciones que adoraron ídolos, que derramaron sangre inocente, que quebrantaron pactos con Dios, que vivieron en fornicación, adulterio, hechicería, idolatría, rebelión y toda clase de abominaciones. Cada traición, cada abuso, cada violencia, cada mentira, cada pecado oculto cometido por nuestros ancestros espiritualmente llenaba esa copa. Y cuando Jesús la vio, en su humanidad estremeció. Por eso, su sudor se convirtió en gotas de sangre, como lo narra Lucas 22:44. El estrés espiritual era tan intenso, tan violento, que su cuerpo reaccionó de manera médica y sobrenatural. Porque la lucha no era solo contra la muerte física, era una lucha contra la herencia maldita que había corrido por las generaciones, desde Adán hasta nosotros. Por eso es incorrecto y hasta peligroso reducir la interpretación de la copa solo a la cruz. Si piensas que Jesús solo sufrió por los clavos y el madero, estás perdiendo de vista la magnitud de la redención. Él llevó en su alma el peso de todas las cadenas invisibles que hasta hoy atan a familias enteras: alcoholismo, ruina económica, enfermedades hereditarias, divorcios en serie, infertilidad, violencia, opresión mental, ataques espirituales, insomnio, angustia crónica, ansiedad sin causa aparente. Cada una de esas cadenas fue vertida en esa copa espiritual. Por eso, Getsemaní no fue un simple momento de oración. Fue una transacción legal en el mundo espiritual. Allí comenzó la transferencia. Allí comenzó el proceso donde el limpio, el santo, el sin mancha, empezó a absorber en su ser todo lo que tú y yo no podíamos soportar. Y aquí viene la parte más impactante de este misterio. Cuando Jesús finalmente se levanta de la oración y le dice a sus discípulos: levantaos, vamos, ya se acerca el que me entrega, lo hace habiendo aceptado beber la copa, lo hace ya cargado. Por eso, cuando más adelante está en la cruz y dice: consumado es, esa frase no solo sella su sufrimiento físico, sella la cancelación completa de las maldiciones generacionales, de los juicios legales que el enemigo tenía contra ti y tu familia. Aquí es donde este mensaje se vuelve una herramienta de guerra espiritual. Porque así como Jesús bebió la copa del juicio, de la maldición y del pecado, tú hoy puedes tomar la copa del nuevo pacto, la copa de la gracia, la copa del perdón, la copa de la restauración. Pero también hay una decisión que debes tomar, y es rechazar la copa de tu herencia maldita. Escucha bien, hay dos copas sobre cada vida. La copa de la herencia carnal, que te transfiere patrones de maldición, escasez, enfermedad, divorcio, fracaso, miedo, depresión, ruina espiritual. Y la copa de la voluntad de Dios,
que te transfiere libertad, bendición, prosperidad del alma, sanidad, victoria, plenitud y vida abundante. Por eso, tu oración hoy debe ser como la que Jesús hizo, pero aplicada a tu propia vida. Padre, bebo la copa de tu voluntad, no la copa de mi herencia maldita. Renuncio a los pactos inconscientes que mis ancestros hicieron con el pecado, con la iniquidad, con la idolatría, con la brujería, con la maldad. Rompo legalmente toda transferencia de maldición generacional y acepto solo lo que viene de tu trono, tu plan, tu diseño, tu bendición. Porque cuando tú haces esta declaración, cuando lo entiendes y lo aplicas, algo se rompe en el mundo espiritual. Algo invisible pero poderoso comienza a desactivarse. Las ataduras que parecían inquebrantables empiezan a perder su fuerza. Los ciclos de derrota empiezan a cerrarse. Las cadenas que mantenían atrapadas a familias enteras empiezan a deshacerse como humo ante el fuego del Espíritu Santo. Y aquí viene el acto profético final. Así como Jesús dijo, consumado es cuando terminó su obra, tú hoy puedes hacer lo mismo en tu vida. Escribe en un papel todo lo que sabes que se ha repetido en tu familia. Enfermedades, ruinas, vicios, divorcios, violencia, maltrato, miedo, suicidio, depresión. Escríbelo y luego toma ese papel, quémalo, mientras declaras en voz alta, consumado es. La copa de maldición fue absorbida por Cristo. Yo no la bebo más. Yo bebo la copa del nuevo pacto, la copa de la bendición, la copa de la voluntad perfecta de mi Padre. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este no es un mensaje motivacional, es un acto de guerra espiritual. Es la revelación que el enemigo no quería que conocieras. Porque una vez que entiendes que Jesús cargó no solo tu pecado, sino también tu linaje contaminado, tu herencia maldita, y la canceló, ya no hay argumento legal que el enemigo pueda levantar contra ti. Este es tu Getsemaní espiritual. El lugar donde decides si sigues cargando lo que heredaste del pasado o si lo entregas a los pies del Maestro, que ya bebió la copa en tu lugar. Pocos pasajes en la Biblia son tan intensos, tan cargados de poder espiritual, como lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní. La mayoría de los creyentes conocen la escena: Jesús orando, sus discípulos durmiendo y la traición acercándose. Pero lo que muchos no saben es que dentro de esa noche oscura se esconden 3 niveles de oración, 3 dimensiones espirituales que todo creyente debe atravesar para experimentar una transformación completa en su vida. No fue una simple oración lo que Jesús hizo aquella noche. Fueron 3 etapas, 3 batallas internas, 3 llaves que desbloquean el acceso al cumplimiento del propósito divino. Lo que pasó en Getsemaní no fue solo un trámite previo a la cruz. Fue el verdadero campo de batalla donde se decidió la victoria del Calvario. La cruz fue la ejecución física del sacrificio, pero la verdadera guerra se libró de rodillas, bajo los olivos, en la soledad, en la oscuridad y en la agonía del alma. El texto de Marcos 14:32-42 nos permite descubrir este patrón espiritual. Allí, la Biblia nos revela 3 momentos de oración de Jesús, 3 fases que no son casuales ni repetitivas, son progresivas, cada una más profunda que la anterior, cada una más exigente, cada una más poderosa. El primer Getsemaní es el Getsemaní de la rendición. En el versículo 35 dice que Jesús se adelantó un poco, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasara de él aquella hora. Su oración fue clara: aparta de mí esta copa. Aquí vemos la expresión más humana de Jesús. Su naturaleza divina está intacta, pero es su humanidad la que habla. Es el clamor del alma cuando se enfrenta a lo imposible, a lo insoportable, a lo que no se quiere vivir.
Es la oración donde uno le dice a Dios: no quiero pasar por esto, no quiero enfrentar este dolor, no quiero atravesar esta pérdida, este proceso, esta enfermedad, este quebranto, esta traición. Todos los seres humanos, en algún punto de sus vidas, llegan a este primer Getsemaní. Es el lugar donde la realidad te supera, donde la prueba es más grande que tus fuerzas, donde te sientes desbordado, angustiado, quebrado emocionalmente. Y en ese momento, la oración más honesta que puedes hacer es esa: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. No es falta de fe, no es debilidad espiritual, es rendición, es reconocer que tú no puedes, que tus recursos humanos no alcanzan, que tus fuerzas no bastan. Pero aquí ocurre algo profundo. Jesús no se quedó en el primer Getsemaní, porque rendirse no es lo mismo que renunciar. Rendirte es aceptar que tú no puedes, pero no significa que te vas a quedar ahí paralizado, llorando por lo que no entiendes. La rendición es solo el primer paso, el puente que te lleva al segundo nivel. Y aquí llegamos al segundo Getsemaní, el Getsemaní de la sumisión. En el versículo 36, Jesús da un salto espiritual impresionante. Después de decir: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, inmediatamente agrega: pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Aquí ocurre la transición más poderosa en toda batalla espiritual. Es el momento donde dejas de pelear contra la voluntad de Dios y te alineas con ella. La sumisión no es resignación, es rendir tu voluntad. Es cuando tus deseos, tus planes, tus sueños, tus preferencias quedan debajo del diseño soberano del Padre. Este es el punto donde la mayoría fracasa, porque es fácil pedirle a Dios que quite el dolor, que cambie las circunstancias, que te libre del problema. Pero se necesita valentía espiritual para mirar al cielo y decir: aunque no me guste, aunque no lo entienda, aunque me duela, acepto en tu voluntad, no la mía, sino la tuya. Aquí se mueren los ídolos del alma. Aquí se derriban los altares del ego, del orgullo, del control humano. Aquí se queman los planos que uno diseñó para su vida, para su familia, para su futuro. Aquí se destruye el contrato que uno quiso firmar con Dios diciendo: yo te sirvo, pero a cambio tú me das esto y esto y esto. No. En este Getsemaní, la cláusula es una sola: hágase tu voluntad. Y cuando logras cruzar ese segundo Getsemaní, cuando tu alma cede, cuando tus argumentos se quiebran, cuando tus condiciones caen al piso, entonces se activa el tercer y más poderoso nivel. El tercer Getsemaní es el Getsemaní de la determinación. En el versículo 42, Jesús se levanta y dice: levantaos, vamos, ya se acerca el que me entrega. Aquí ya no hay rastro de angustia, aquí ya no hay lágrimas, aquí ya no hay dudas. Aquí hay un hombre lleno de propósito, con la determinación de un guerrero que ha entendido que la victoria no está en evitar la cruz, sino en abrazarla con la certeza de que el propósito es mayor que el dolor. Este es el nivel donde te levantas del piso del quebranto, te sacudes el polvo del llanto, te pones de pie con el fuego del Espíritu ardiendo en tu interior y le dices al enemigo, a la vida, a las circunstancias: vamos, estoy listo. Que venga la prueba, que venga la traición, que venga el proceso, porque ya no me mueve el miedo, me mueve el propósito. Este es el nivel donde las excusas mueren, donde la procrastinación se quiebra, donde el estancamiento espiritual es destruido. Aquí se activa la mentalidad de reino, la actitud de Cristo, la fe de los valientes. Aquí es donde entiendes que la batalla no te destruye, te transforma, que la prueba no te hunde, te promueve, que el Getsemaní no es un lugar para morir, es un lugar para decidir.
Por eso, este patrón de oración no es un evento aislado en la vida de Jesús. Es un modelo eterno para todo discípulo. Cada uno de nosotros tiene que atravesar estos 3 Getsemaníes. Y cuando lo haces conscientemente, cuando lo conviertes en un estilo de vida, en un hábito espiritual, tu vida no puede seguir igual. Y aquí es donde se activa la promesa profética. Si tú oras estos 3 niveles de Getsemaní durante 40 días consecutivos, algo en el mundo espiritual se va a romper. Tu vida tendrá un antes y un después. No porque sea magia, no porque sea un ritual, sino porque te estarás alineando con el mismo patrón de transformación que siguió el Hijo de Dios. Imagínate por un momento lo que puede pasar si durante 40 días te arrodillas y haces estas 3 oraciones. Primera, la oración de rendición. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Segunda, la oración de sumisión. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y tercera, la oración de determinación. Me levanto. Vamos, que se cumpla tu propósito en mi vida. Si haces esto, tu mente será renovada, tu corazón será sanado, tus cadenas internas serán rotas, tus miedos se convertirán en valentía, tu fragilidad se convertirá en fuerza y te levantarás de ese Getsemaní espiritual como alguien irreconocible para el infierno. Porque el que sale de Getsemaní no es el mismo que entró. Sale empoderado, lleno del fuego del Espíritu, con los ojos puestos en el propósito eterno. Por eso te digo hoy, este mensaje no es solo para que lo escuches, es para que lo vivas. El Getsemaní de rendición te vacía de ti mismo. El Getsemaní de sumisión te llena de la voluntad del Padre. Y el Getsemaní de determinación te lanza a cumplir tu destino profético. Hay momentos en la vida donde todo se oscurece, donde las oraciones parecen no subir, donde la soledad espiritual te abraza con fuerza, donde sientes que el suelo bajo tus pies tiembla y que tus fuerzas ya no son suficientes. Esos momentos no son casualidad. Tienen un nombre en el mundo espiritual. Se llama tu propio Getsemaní. Getsemaní no es simplemente un lugar geográfico. En Jerusalén, Getsemaní es un estado del alma. Es el lugar donde tu voluntad se enfrenta a la voluntad de Dios. Es el campo de batalla donde tu carne lucha contra tu espíritu, donde tus planes colapsan frente al diseño eterno del Padre. Es donde se define tu destino. Muchos creyentes piensan que Getsemaní es solo un episodio en la vida de Jesús, que fue un momento trágico y aislado, previo a la cruz. Pero la verdad espiritual es otra. Todo verdadero discípulo de Cristo, en algún momento de su vida, será llevado a su propio Getsemaní. Porque no se puede llevar la gloria sin pasar por la cruz. No se puede experimentar la resurrección sin primero enfrentar la muerte del ego, de los miedos y de las falsas seguridades. Pero ¿cómo saber si estás en tu Getsemaní? ¿Cómo identificar que lo que estás atravesando no es simplemente una crisis más, sino un proceso divino diseñado para quebrar lo que debe morir en ti y despertar lo que debe vivir? Hoy te voy a revelar las 3 señales claras, contundentes y espirituales de que has entrado en tu propio Getsemaní. Y una vez que las identifiques, entenderás que no estás siendo castigado, sino procesado. No estás siendo abandonado, sino preparado. No estás siendo destruido, sino transformado. La primera señal de que estás en tu Getsemaní son los sueños intensos. En Marcos 14, 37, 41, los discípulos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, se quedaron dormidos 3 veces mientras Jesús oraba en agonía. Este no es un detalle menor, es un código espiritual. El sueño, en este contexto, representa la desconexión del alma frente a la magnitud del proceso que se avecina. Cuando estás en tu Getsemaní espiritual,
comienzan a manifestarse sueños, visiones, imágenes en tu mente que son más que simples productos del subconsciente. Son señales del cielo. A veces son sueños de advertencia, otras veces son sueños de confrontación interna. A veces son tan intensos que te despiertas con el corazón acelerado, con lágrimas en los ojos o con una sensación de peso en el pecho. Pero también existe el otro tipo de sueño, el sueño espiritual. Es cuando, frente al proceso que Dios permite en tu vida, tu alma comienza a adormecerse. Pierdes sensibilidad espiritual. Ya no oras como antes. Ya no sientes la presencia de Dios como antes. No porque Dios se haya alejado, sino porque la batalla interna está drenando tu energía emocional y espiritual. Los discípulos se durmieron porque no entendían la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Y tú, muchas veces, entras en ese letargo espiritual cuando no comprendes que tu crisis no es un ataque del enemigo, sino un taller divino donde Dios está moldeando tu carácter, tu fe y tu propósito. La segunda señal de que has entrado en tu Getsemaní es sentir que Dios está lejos. Y aquí quiero que prestes mucha atención, porque una de las mentiras más crueles que el enemigo susurra al oído del creyente es: Dios te ha abandonado. Pero escucha bien, Dios nunca abandona. Sin embargo, en Getsemaní, Dios se oculta. No porque te rechace, no porque te odie, no porque te ignore, sino porque está esperando que tú tomes una decisión sin depender de las emociones, sin depender de lo que sientes, sino basado en la fe y en el conocimiento de su voluntad. En Mateo 27:46, en la cruz, Jesús expresó el clímax de este sentimiento cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa sensación de abandono no comenzó en la cruz, comenzó en Getsemaní. Allí es donde se siente, por primera vez, ese silencio del cielo, ese eco profundo donde tus oraciones parecen no tener respuesta. Pero quiero que entiendas esto: el silencio de Dios en Getsemaní no es castigo, es entrenamiento. Es la forma en que Dios hace crecer tu fe. Es el terreno donde la fe emocional muere y nace la fe madura. Esa fe que ya no depende de lo que sientes, sino de lo que sabes. Sabes que Dios es bueno, sabes que Dios es fiel, sabes que Dios no miente. Aunque no lo sientas, aunque no lo escuches, aunque no lo veas, sigues adelante, porque tu fe ya no depende de tus sentidos, sino de su palabra. La tercera señal es la más misteriosa, pero también la más poderosa. Ángeles raros en tu camino. En Lucas 22:43 dice que un ángel del cielo se le apareció a Jesús para fortalecerle. Pero este no era un ángel de consuelo. No era un ángel que vino a acariciarle el alma ni a quitarle el dolor. Era un ángel de fortalecimiento. En griego, la palabra utilizada es enischio, que significa infundir poder, dar capacidad sobrenatural. Y aquí ocurre un principio profético que debes entender. Cuando estás en tu Getsemaní, Dios envía recursos celestiales, pero no siempre se presentan de la manera que tú esperas. A veces es una persona que aparece en tu vida con una palabra dura, pero necesaria. A veces es una situación incómoda que te obliga a tomar decisiones que estabas postergando. A veces es un cierre inesperado de puertas que parece castigo, pero en realidad es protección divina. Los ángeles de fortalecimiento no siempre llegan vestidos de blancura y dulzura. A veces llegan como procesos, como circunstancias, como eventos que te empujan a morir a tu comodidad, a tu orgullo, a tus miedos. Son agentes del cielo que te sacan de tu zona de confort y te impulsan a abrazar tu destino. Por eso muchos dicen: es raro lo que me está pasando.
Nada me consuela, todo parece estar en mi contra. Las oraciones no me llenan como antes, las palabras de aliento no me calman. Pero al mismo tiempo, siento dentro de mí una fuerza que no sé de dónde viene, que me hace seguir, que me sostiene, que me levanta. Esa fuerza es el fruto del ángel de fortalecimiento que te fue enviado en tu Getsemaní. Ahora que conoces estas 3 señales, no puedes ignorarlas. Si estás soñando más de lo normal, si sientes el silencio de Dios como un peso en el alma, y si te rodean circunstancias, personas o eventos que te confrontan más que consolarte, entonces te lo digo, claramente estás en tu Getsemaní, y eso no es una maldición, es una invitación divina a cruzar al otro lado de tu propósito. Por eso, quiero proponerte un ejercicio profético, un acto simbólico, pero cargado de poder espiritual. Toma una hoja de papel y escribe en ella cuál es tu copa más dolorosa. Puede ser una situación que no entiendes, un proceso que te rompe, una pérdida, una enfermedad, un fracaso, una traición. Escríbelo con total sinceridad. Luego, busca un lugar en la tierra, puede ser tu jardín, un parque o incluso una maceta, y entiérralo allí. Este acto es tu declaración delante del cielo y del infierno de que aceptas pasar por Getsemaní, pero no como víctima, sino como discípulo. No como alguien que se rinde ante el enemigo, sino como alguien que se rinde ante la voluntad del Padre. Estás enterrando tu resistencia, tus miedos, tu ego, tu ansiedad. Y cuando entierres esa hoja, di con voz fuerte y clara, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando te levantes de ese lugar, entiende que no eres la misma persona que llegó allí. Algo ha muerto en ti, pero algo más grande ha nacido. Has entrado a tu Getsemaní, pero también has comenzado el camino hacia tu resurrección. Si has llegado hasta este momento del video, quiero que sepas que no es casualidad. No es un simple capricho del destino, ni una coincidencia pasajera. Dios te está mostrando tu Getsemaní personal. Ese lugar sagrado y misterioso donde el alma se enfrenta a la prueba más dura, pero también donde comienza el milagro más grande. El lugar donde la voluntad humana choca con la voluntad divina. El lugar donde el corazón se quiebra para ser restaurado, donde las fuerzas flaquean para ser renovadas y donde la oscuridad se torna en luz. Quiero invitarte a un acto espiritual poderoso, a un compromiso que marcará un antes y un después en tu vida. Quiero que comentes ahora mismo estas palabras. Hágase tu voluntad. Este no es un comentario más en una pantalla, ni una simple frase que se desliza en la mente. Es un pacto espiritual, una entrega profunda, una declaración valiente que une tu corazón con el corazón de Dios. Cuando dices, hágase tu voluntad, estás renunciando a tus planes, a tus miedos, a tu ego, a tus deseos egoístas. Estás reconociendo que, aunque no entiendas lo que estás atravesando, confías en que el Padre tiene un propósito más grande para ti. Estás declarando que prefieres la mano de Dios que te guía aunque duela, antes que la seguridad falsa de tus propios caminos. Y porque creo en el poder de la oración y la comunión espiritual, quiero que sepas que los primeros 100 hermanos y hermanas que escriban hágase tu voluntad, recibirán una palabra profética especial, personalizada, enviada por el Espíritu Santo para edificar, sanar y fortalecer su espíritu. No estás solo en esta batalla. Hay un ejército celestial que está dispuesto a pelear contigo, a levantarte cuando caigas y a iluminar tu camino en medio de la noche. Ahora, permíteme pedirte algo más. No cierres este video aún. No apagues tu dispositivo ni cambies de página. Este no es el fin, sino el comienzo. Repite conmigo en voz alta, con fe y con convicción. Padre, pero no mi voluntad, sino la tuya. Siente cómo esas palabras resuenan en tu interior.
cómo atraviesan tu mente y llegan directo a tu espíritu. Estas palabras fueron el grito que Jesús pronunció en el huerto de Getsemaní. En medio del temor, del dolor y de la incertidumbre, Jesús se rindió al plan perfecto de su Padre. No buscó evitar la cruz, no huyó del sacrificio, no resistió el sufrimiento. Se entregó en obediencia total. Esa entrega fue la clave que abrió las puertas de la resurrección, la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y toda maldición. ¿Sabías que muchas veces antes de la gloria viene la noche más oscura? Que en cada testimonio bíblico, antes del milagro, hay un Getsemaní donde el alma llora y la carne sufre. No es una coincidencia que estés pasando por un momento difícil. No es casual que te sientas solo, cansado o confundido. Estás siendo formado, moldeado, preparado para la bendición que te espera. En este momento, mientras repites la oración, imagina que estás en ese huerto, junto a Jesús. Siente la presión que Él sintió, la agonía, el sudor como gotas de sangre. Pero también siente la paz que sobrevino después, la certeza que la voluntad del Padre es buena, perfecta y agradable. Siente que tú también puedes atravesar ese proceso porque no estás solo. Jesús está contigo, caminando a tu lado, sosteniéndote cuando no puedes más. Quiero que pienses en alguien que conoces, alguien que está pasando por una noche oscura del alma. Puede ser un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo. Esa persona necesita escuchar esta verdad. Después del huerto siempre viene la resurrección. Después del dolor, la sanidad. Después de la batalla, la victoria. Por eso te pido que compartas este mensaje con esa persona. Porque el poder de Dios se multiplica cuando se comparte la esperanza. Si compartes este video, estás sembrando una semilla de luz en un corazón que tal vez está desesperado. Estás siendo un canal de bendición, un instrumento del Espíritu Santo para liberar cadenas invisibles y abrir puertas cerradas. No subestimes el poder de un mensaje en el momento justo. No ignores la oportunidad que Dios te da para ser parte de un milagro. Finalmente, quiero recordarte que el Getsemaní personal no es un lugar para quedarse, sino un puente para cruzar. No es un destino, sino un proceso. No es un castigo, sino una oportunidad. Porque cuando decimos, hágase tu voluntad, con sinceridad, cuando entregamos nuestro ego, nuestro orgullo, nuestras dudas y nuestros temores, abrimos la puerta a la transformación divina. Quizás hoy no veas la luz al final del túnel. Quizás hoy te sientas débil, vacío, sin fuerzas. Pero mantente firme en la fe. Camina en obediencia, aunque no entiendas. Ora, aunque no sientas. Ama, aunque te duela, porque Dios está obrando en lo oculto. Dios está preparando el terreno para que tu resurrección personal sea gloriosa y eterna. Por eso, no olvides comentar ahora mismo, hágase tu voluntad. Declara esa verdad con valentía. Abre tu corazón a la revelación que Dios quiere darte y espera con paciencia, porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ser un hijo e hija valiente que no huye de la prueba, sino que se enfrenta a ella con la fuerza del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te guíe en cada paso de tu camino hacia la victoria. Amén.